¿Qué harías si supieras que, en pleno corazón de tu ciudad, existe una casa maldita? Una casa donde el tiempo parece haberse detenido, donde las sombras parecen cobrar vida, y donde, según dicen, nadie sale sin una marca en su alma. Hoy, vamos a hablar de uno de los lugares más terroríficos de Latinoamérica, la Casa Matusita, en Lima, Perú. La Casa Matusita no es solo una leyenda urbana, es un lugar cargado de historias oscuras, donde lo paranormal parece entrelazarse con la realidad. Esta casa, ubicada en una transitada esquina de la ciudad, tiene un pasado que muchos preferirían olvidar. Un pasado de tragedias, locura y muerte. En este video, exploraremos los orígenes de esta misteriosa construcción, los escalofriantes relatos que la han convertido en un ícono del terror y, finalmente, trataremos de responder a la pregunta que todos se hacen. ¿Es la Casa Matusita realmente un lugar maldito? Acompáñame en este viaje al pasado, donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina. La historia de la Casa Matusita se remonta al siglo XIX. Aunque no existe una fecha exacta de construcción, se sabe que en 1862 se inauguró frente a la Casa la Penitenciaría de Lima. Se afirma que la cárcel y sus alrededores sirvieron en aquellos tiempos como centros de interrogatorio para reos comunes y militares, especialmente durante la Guerra del Pacífico. Algunos relatos aseguran que, antes de la casa, este lugar fue un sitio de ejecuciones durante la época colonial, cuando Lima aún era parte del Virreinato del Perú. Una de las leyendas más antiguas relata la historia de Parvanederbaspa, una mujer persa que habría llegado al puerto del Callao en 1573 y se estableció en la casa a mediados del siglo XVIII. Acusada de brujería por la Santa Inquisición, fue quemada en la hoguera en 1574, no sin antes lanzar una maldición sobre la propiedad. El nombre Matusita proviene de uno de sus primeros dueños, un empresario japonés llamado Matsushita, quien compró la propiedad con la intención de establecer un negocio familiar. Sin embargo, su estancia en la casa estuvo marcada por tragedias inexplicables. Según los registros, varios miembros de su familia comenzaron a enfermar sin razón aparente, mientras que empleados y visitantes afirmaban escuchar voces y sentir presencias extrañas. A lo largo de los años, la Casa Matusita ha sido el epicentro de numerosos relatos que alimentan su reputación como lugar embrujado. Uno de los episodios más famosos es el llamado Banquete de la Locura. Según esta historia, en los años 50, un hombre de negocios organizó una cena en la casa para impresionar a sus socios. Pero lo que empezó como una velada elegante terminó en una masacre. Se dice que los invitados comenzaron a comportarse de manera violenta, atacándose entre sí en un frenesí inexplicable. Al amanecer, todos los presentes estaban muertos o habían perdido la cordura. Aunque algunos descartan esta historia como un mito, su impacto fue tan grande que cimentó la reputación de la Casa Matusita como un lugar maldito. Otro relato proviene de los años 70, cuando un sacerdote decidió aceptar el desafío de pasar una noche completa en la Casa Matusita. Según cuentan, el cura, conocido por ser un hombre firme en su fe y escéptico de lo paranormal, entró con una Biblia en la mano y la intención de demostrar que los rumores sobre la casa eran infundados. Sin embargo, esa noche, los vecinos relataron que escucharon ruidos extraños provenientes de la casa. Pasos que subían y bajaban las escaleras a toda velocidad, muebles arrastrándose y un grito desgarrador que helaba la sangre. A la mañana siguiente, el sacerdote fue encontrado en la calle, balbuceando incoherencias, con el rostro desfigurado por el miedo. Nunca volvió a hablar de lo que vivió, pero aquellos que lo conocieron aseguran que jamás volvió a ser el mismo. Algunos dicen que murió poco tiempo después, aparentemente de causas naturales, aunque otros sospechan que algo más oscuro lo siguió hasta su final. Pero el relato más conocido es el del presentador argentino Humberto Vilches Vera, conductor del programa de televisión Los fantasmas se divierten. A finales de los años 70, Vilches apostó que era capaz de permanecer 7 días en el segundo piso del edificio. Según la leyenda, abandonó el lugar a las 2 horas y tuvo que ser ingresado en un manicomio durante un año, tras lo cual desapareció. Años más tarde, en su libro El cazador de fantasmas, Vilches desmintió esta historia, afirmando que nunca sucedieron tales hechos y que lo único que buscaba era aumentar la audiencia de su programa. Quizás el relato más perturbador provenga de un vigilante nocturno que fue contratado para cuidar la casa en los años 90. Según su testimonio, durante su primera noche de trabajo, escuchó claramente a alguien susurrar su nombre.
Convencido de que era una broma de los vecinos, decidió ignorarlo. Sin embargo, cuando los susurros se hicieron más cercanos, decidió salir de la casa. Mientras caminaba hacia la puerta, escuchó lo que describió como un alarido gutural detrás de él. Al voltear, no vio nada, pero juró que la temperatura del lugar había descendido de forma drástica. Esa misma noche, renunció y jamás volvió a trabajar en lugares supuestamente embrujados. ¿Qué tienen en común todos estos relatos? Más allá de los detalles, todos coinciden en que la casa Matusita tiene una energía que afecta a quienes cruzan su umbral. Ya sea producto de nuestra imaginación, el poder de la sugestión o algo más. Existe una teoría de la conspiración que sugiere que las leyendas urbanas sobre fantasmas en el inmueble fueron creadas y difundidas por la CIA. Esto se debe a que, en los años 40, cerca del edificio se encontraba la embajada estadounidense, y se dice que utilizaron la casa como lugar de reunión, propagando historias de fantasmas para disuadir a curiosos. En los últimos años, varios investigadores paranormales han intentado desentrañar el misterio de la casa Matusita. Equipos de cazafantasmas locales han reportado fenómenos extraños, como variaciones en los niveles electromagnéticos, ruidos inexplicables y cambios bruscos de temperatura. Sin embargo, no todos están convencidos. Los escépticos argumentan que muchos de estos fenómenos pueden explicarse de manera lógica. Por ejemplo, los ruidos podrían deberse a la antigüedad de la casa y su estructura de madera, que cruje con el viento. Otros sugieren que la fama de la casa ha creado un efecto psicológico, donde las personas ven o sienten cosas debido al poder de la sugestión. Además, algunos historiadores señalan que no hay pruebas concluyentes de que el famoso banquete de la locura haya ocurrido realmente. Podría tratarse de una leyenda urbana que fue creciendo con el tiempo. Entonces, ¿es la casa Matusita realmente un lugar maldito, o simplemente una víctima de su propia fama? En la actualidad la casa Matusita sigue siendo un enigma. Para algunos, es un lugar donde lo paranormal se manifiesta de manera innegable. Para otros, no es más que una casa vieja, envuelta en historias exageradas. Sin embargo, hay algo que nadie puede negar: el poder que tiene esta casa para despertar nuestras emociones más primitivas, como el miedo y la curiosidad. Los vecinos actuales evitan hablar del lugar, aunque algunos han compartido relatos inquietantes, como la presencia de sombras en las ventanas o ruidos inexplicables. Otros, en cambio, aseguran que nunca han experimentado nada extraño. La verdad sobre la casa Matusita, al final, podría estar en algún punto intermedio entre lo real y lo sobrenatural. Pero quizás eso sea lo que la hace tan aterradora, no saber qué es lo que realmente ocurre allí. Hay lugares que nos hacen cuestionar lo que creemos saber sobre el mundo. Lugares donde la realidad parece desmoronarse, dejando espacio para lo desconocido. La casa Matusita es uno de esos lugares. ¿Es una puerta al más allá o simplemente un reflejo de nuestros propios miedos? Antes de cerrar este vídeo, queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que ocurre realmente en la casa Matusita? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si te ha gustado este viaje al misterio, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este.